Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Upegui Siculaba, inscrita en la asignatura Informática 1, Grupo 1 CN de la Universidad EXI. A continuación voy a realizar una actividad práctica para crear una tabla dinámica. Esta actividad consiste inicialmente en crear una base de datos con esta información de los empleados de la empresa Singer SAS. Y con esta información, esta base de datos, voy a crear 3 tablas dinámicas, cada una de ellas con diferentes campos, para luego interactuar cambiando la información y ver los diferentes resultados que arroja y realizar un reporte. Entonces, inicialmente abrimos un libro de Excel y pasamos a crear nuestra tabla de base de datos. En la primera columna está la información de fecha de ingreso. Siguiente columna, el código del empleado. Siguiente a esto, el apellido, luego el nombre, seguido el cargo, el departamento a que pertenece, la sección, salario, fecha de comienzo, bajas por enfermedad y por último días de vacaciones. Luego voy a ajustar los formatos de cada una de las celdas para que se vea más organizada la información. Entonces lo hacemos. Y aquí, como vamos a ingresar unas fechas, editamos el formato de celda como fecha. Este formato está bien. Entonces decimos que la primera fecha es el 05 de julio de 2000. La siguiente es el 29 de abril de 2001. Así continuamos digitando toda la información correspondiente a la tabla. Luego de digitar estas 3 iniciales fechas, vemos que hay un patrón que se repite de tiempo en la información de la tabla que tenemos. Entonces podemos utilizar la herramienta de Excel para que nos continúe la columna y verificamos que termina en la fecha 5 de enero del 2016, igual que en la información. Entonces continuamos con la siguiente columna, que es el código del empleado. Una vez terminada la base de datos, pasamos a adecuar los formatos de celda y a darle un formato a la tabla. Entonces este ya lo habíamos configurado como fecha. Continuamos con este, que son números. Pues podemos dejarlo en número sin decimales. Estos son textos, todos son formato de texto. Lo dejamos en texto. Aquí entonces estos son en moneda. Lo dejamos en moneda colombiana con 2 decimales como nuestra información. Luego esta es fecha, ya también está configurado, y estos dos son formato número.
dejamos en formato números sin decimales, no lo necesitamos. Listo, queda nuestra base de datos. Entonces vamos a darle un formato de imagen. Le damos una altura, dejémoslo en 30, con un sombrado de azul oscuro y podemos poner el texto blanco. Ya una vez tenemos nuestra base de datos, vamos a darle entonces seleccionamos la base de datos, un clic derecho, le damos definir nombre, le podemos poner el nombre de empleados, mayúscula empleados, listo, de la hoja 1, y aquí está la referencia, le damos a aceptar. Una vez terminamos con nuestra base de datos y ya tenemos un nombre establecido para ella, pasamos a hacer la primera tabla dinámica, que dice tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Entonces vamos a nuestra base de datos de Excel, establecemos aquí el lugar donde vamos a insertar la tabla, vamos a el menú insertar, luego damos tabla dinámica, el rango es empleados, como llamamos a nuestro rango o matriz, y decimos que la vamos a crear en la hoja de cálculo existente, que es lo que nos solicita el ejercicio. Aceptar. Aquí vemos nuestra tabla dinámica y aquí vemos los campos que vamos a utilizar. Entonces, como nuestro primer ejercicio nos solicita la cantidad de personas por departamento, entonces en las filas vamos a buscar el departamento. Arrastramos la opción a filas y luego podemos utilizar la columna de nombre para que nos cuente de acuerdo a cada departamento. Vamos a la columna de nombres y lo arrastramos a valores. Aquí observamos que la tabla ya hace un reporte de lo que solicitamos en nuestros campos. Entonces, para verificar, vemos que en el departamento de administración hay 4 personas. Verificamos el departamento de administración, vemos 1, 2, 3 y 4 personas. Entonces ahí nos indica la cantidad de personas y vemos que la cantidad de personas, como nos muestra acá, son 20, igual que el total general que nos muestra la tabla dinámica. Entonces vamos a nuestro segundo ejercicio, que nos dice la tabla dinámica 2, suma y promedio del salario por departamento. Nos dice el ejercicio que las 3 tablas dinámicas deben estar una debajo de la otra en la misma hoja de cálculo, que es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a realizar la segunda tabla dinámica. Debajo de la inicial, vamos nuevamente al menú insertar, tabla dinámica, vemos que es el mismo rango de empleados y decimos que es en la misma hoja de cálculo. Entonces, para esta tabla dinámica donde nos solicitan la suma y el promedio del salario por departamento, entonces para las filas vamos a llamar el departamento, que es lo que nos solicitan, y en los valores vemos primero la suma del salario. Entonces buscamos el salario lo dejamos en valores y aquí la tabla dinámica automáticamente utiliza la función de suma de salario, pero vemos que no tiene un formato de moneda. Entonces podemos ir aquí
a la tabla de campos y vemos en suma de salario, buscamos la configuración del valor. Vemos que tiene la función de suma, pero vamos a cambiar el formato de la celda. Lo pasamos a moneda colombiana. Peso colombiano, dejamos los 2 decimales que venimos usando y le damos a aceptar. Entonces ya vemos aquí que él nos hace una suma por cada departamento y nos deja en el valor de pesos. Aquí podemos comprobarlo. Podemos comprobar, entonces vemos en el departamento de administración, podemos aquí hacer una comprobación rápida que nos quedó bien este ejercicio. Entonces hacemos una suma del valor del salario de este departamento, que vemos aquí el primer valor es este, lo sumamos con el segundo, luego vemos que aquí hay otro, y por último este, que en total eran 4 como nos decía en la primera tabla. El valor que nos indica es 2.757.816 pesos, que es el mismo valor que tenemos en la gráfica, en la tabla dinámica. Entonces vemos que el ejercicio nos quedó bien. Ahora continuamos con el promedio de salario por departamento que nos solicita el ejercicio. Entonces podemos utilizar los mismos valores de salario, pero ahora en este no vamos a hacer una suma, sino un promedio por departamento. Entonces vamos aquí a donde nos indica el salario 2 y cambiamos o modificamos nuestro campo de valores. Entonces seleccionamos la función de promedio y modificamos el formato a moneda colombiano. Igual podemos dejar los 2 decimales y le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí él ya nos hace un promedio, que es este valor dividido en 4, que era la cantidad, y ya tenemos el promedio. Igual nos hace una suma total general de estos valores. Entonces aquí ya completamos nuestra segunda tabla dinámica. Ahora pasamos a nuestra tercera tabla dinámica. Guardamos. Bueno, el último ejercicio es la tercera tabla dinámica, donde nos solicitan los días de vacaciones por departamento. Entonces deben estar los datos de empleo, nombre y apellido. Entonces para esto insertamos una nueva tabla dinámica con el rango de empleados y en esta hoja de cálculo existente. Vamos a utilizar los valores. Entonces en las columnas podemos utilizar el departamento, que es lo que nos solicitan. Utilizamos los departamentos. Entonces departamento. Luego en las filas nos solicitan el nombre y apellido, entonces buscamos inicialmente el nombre, luego el apellido, y también nos solicitan el cargo. Buscamos el cargo para cada departamento. Entonces en los valores nos solicitan los días de vacaciones que corresponden a cada departamento que tenemos aquí en las columnas. Entonces vamos a los días de vacaciones, los dejamos en los valores para que nos indiquen en las columnas. Vamos a editar este formato para que se vea de una mejor forma y podamos leerlo e interpretarlo. Entonces podemos buscar en diseño, en mostrar el formato de esquema. Entonces aquí nos aparecen los cargos, los nombres, apellidos. Estos son los departamentos y aquí están los días de vacaciones correspondientes a cada persona por departamento. Entonces para poderlo dividir utilizamos este formato y podemos separarlos para que sea más fácil la lectura. Entonces aquí podemos ver que
Ferney Able es un auxiliar administrativo del Departamento de Administración y que no tiene días de vacaciones. Luego vemos que Alberto Kane es un auxiliar de diseño correspondiente al Departamento de Diseño que no tiene días de vacaciones. Y también está Magali Corwit, que es auxiliar de diseño también, perteneciente al Departamento de Diseño, y ella tiene 10 días de vacaciones. Al final de la tabla observamos el total de vacaciones por departamento, que es lo que nos solicitan. Igualmente vemos la cantidad de días de vacaciones de todos los departamentos, que es esta zona. Entonces aquí podemos filtrar por cargo. Si queremos buscar por los cargos, podemos filtrar por nombre, apellido o por los departamentos. Podemos aquí también reducir para hacer una mayor lectura. Entonces dice que auxiliares administrativos no tienen vacaciones. Auxiliar de diseño, hay un auxiliar de diseño que tiene 10 días de vacaciones. Aquí podemos ver quién es Magali Corwit. Entonces es así como realizamos las 3 tablas dinámicas y observamos diferentes reportes que podemos generar de acuerdo a nuestra base de datos. Igualmente también podemos modificar nuestros valores en diferentes formas para ver diferentes resultados y reportes que necesitemos. Muchas gracias por la atención prestada. Este fue todo